A ver, chicos, chicas, el tema que vamos a ver hoy es diálogos contrapuestos. ¿En qué consiste diálogos contrapuestos? Primero que nada, por favor, ¿qué son diálogos? ¿Cuándo hay un diálogo? A ver, alguien que desee participar. A ver. Alguien que me diga por micro o por chat qué cosa es un diálogo. ¿Qué es un diálogo? A ver, a los que están presentes desde ya. ¿Qué piensan que es un diálogo? Cuando dos o más personas empiezan a hablar sobre algún tema en específico. Correcto, hijo, muy bien. Claro, un diálogo esencialmente implica a dos personas, por eso se llama diálogo, esencialmente dos personas, ¿no? Ahora, si hablamos de diálogos contrapuestos, eso ya, ¿contrapuesto qué implica? Que son contrarios. Entonces, ¿este tema qué implica? ¿Qué significa? Que vamos a ver a dos personas que tienen opiniones contrarias. Si hablamos de opiniones, ¿eso qué significa? Que nuestro tema guarda relación con un tipo de texto que seguramente ustedes ya conocen, que en algún momento han visto en el pasado, que son textos argumentativos. Textos argumentativos. Entonces, ¿en qué consiste este tema de diálogos contrapuestos? Se les conoce también a este tipo de preguntas como preguntas de discrepancia. Discrepar significa, pues, no estar de acuerdo. Son una variante de las preguntas sobre argumentos. ¿Cuál es la diferencia? En que en este caso se nos presenta, como les mencioné, a dos personas, dos individuos. Pueden ser un chico, una chica, pueden ser dos chicos. Las posibilidades son muchas. Y cada uno, pues, obviamente tiene una opinión. Tiene una opinión contraria. Uno piensa de una manera y el otro piensa, pues, lo opuesto. La cuestión es que este tipo de ejercicio supone tipos de preguntas diferentes. ¿Qué tipo de pregunta te pueden hacer si es que te plantean estos ejercicios? La pregunta más elemental, la más común, es preguntas sobre argumento. O sea, te van a poner los textos, lo que dice persona A, lo que dice persona B, y a continuación te van a preguntar, ¿cuál es el argumento principal de persona A? ¿Cuál es el argumento principal de persona B? O tal vez te pregunten cuál es la tesis de persona A, cuál es la tesis de persona B. Ahora, yo estoy hablando de argumentos y tesis y yo quiero saber si ustedes saben qué son argumentos y qué es tesis. ¿Alguien por ahí se acuerda qué cosa es un argumento? ¿Qué es la tesis? ¿Alguien por ahí que se acuerde, que sepa? Porque si no sabemos eso, yo tengo que tomarme un minuto para explicarles velozmente qué son. A ver. O si no saben, díganme para explicarlo justamente. ¿Ah? A ver. Muy bien, hija. Muy bien, ajá, acá estoy viendo. Muy bien, ya, correcto. A ver, cuando hablamos de texto argumentativo, se caracteriza pues el texto argumentativo porque, a diferencia de otros, te plantea razonamientos, te plantea la opinión de la persona que ha elaborado el texto. Ahora, la opinión de la persona que elabora el texto no es así, pues no surge de la nada, sino que esta persona propone una idea, tiene una opinión que vendría a ser su tesis, y ¿cómo defiende su tesis? ¿Cómo sostiene su tesis? Con argumentos. Con argumentos. Los argumentos son razonamientos lógicos con los que le va a dar, como tú dices muy bien, validez a aquello que está proponiendo. Entonces, cuando veamos estos diálogos contrapuestos, la primera persona va a decir su opinión basada en argumentos. Va a tener sus propios argumentos, que te pueden parecer tal vez un poco ingenuos, te pueden gustar, te pueden no gustar, pero tiene sus argumentos esta persona. Y la otra persona, pues también, su opinión es contraria y tiene otros argumentos. Entonces, cuando hagamos estos ejercicios de diálogo contrapuestos,
Te van a hacer preguntas sobre eso. Lo más elemental, lo más básico, te van a preguntar cuál es el argumento de tal persona, cuál es el argumento de la otra persona, o tal vez incluso cuál es la tesis de tal persona, cuál es la tesis de la otra persona. Otro tipo de pregunta que también es muy elemental de este tipo de ejercicios es la pregunta sobre punto de discrepancia o también llamado punto de desacuerdo. Es decir, ambas personas tienen su opinión y la pregunta gira en torno a ¿qué? ¿En qué no concuerdan? ¿En qué no concuerdan? Por ejemplo, persona A está a favor del aborto, persona B está en contra del aborto. ¿En qué no están de acuerdo? Y por el contrario, también podrían preguntarte cuál es el punto de concordancia. ¿Cómo así punto de concordancia? Si bien ambos participantes del diálogo tienen opiniones diferentes, puede ocurrir, puede pasar que coincidan en algún punto. Por ejemplo, imaginemos que las dos personas están discutiendo sobre el aborto y uno dice, el aborto es un problema de salud y que se debe a la falta de educación en el Perú. Y la otra persona dice, en el Perú no hay una suficiente educación, tal. Ambos tal vez opinen lo contrario, tal vez uno esté a favor del aborto, otro esté en contra, pero ambos coinciden en que el aborto es un problema de la educación en el Perú. Pueden no estar de acuerdo en general en torno al tema, pero puede que haya algún punto, alguna idea en la que sí concuerden. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado para reconocer eso. Y por último, que esta sí es una pregunta un poquito más difícil, son las preguntas sobre reforzar o debilitar un argumento. ¿Qué te van a preguntar? Te lo van a plantear así. ¿Qué argumento, de entre las alternativas, de ser cierto, reforzaría el argumento de tal persona? ¿Qué argumento, de ser cierto, debilitaría el argumento de tal persona? Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo básico es haber identificado muy bien cuál es la lógica de cada una de las personas que participan en el diálogo. Saber qué argumentos están utilizando, saber qué ideas sostienen, defienden y en qué se basan para decirlo. Una vez que tú reconoces eso, vas a poder identificar entre las alternativas qué idea desarmaría toda su argumentación, demostraría que está equivocado, equivocada, o, si la pregunta sí te lo pide, encontrarías entre las alternativas aquella que le da la razón, que demuestra así de forma definitiva que esta persona estaba más bien en lo cierto. ¿Ya? Reforzar o debilitar un argumento consiste en eso, buscar un enunciado, una propuesta que le dé validez a lo que dice la persona, si es reforzar, o que destruya, desmantele totalmente el razonamiento de esta persona si me piden debilitar un argumento. ¿Pero qué necesito? Primero tengo que saber la lógica argumentativa de cada uno de los participantes. A ver, vamos a empezar con uno chiquito. Con uno chiquito y sencillo, para que nos vayamos acostumbrando. A ver, tenemos por acá a Luana. Luana dice, ahora que estás embarazada, tienes que comer por 2. No puedes alimentarte con tan poquito. Tienes que servirte más. De lo contrario, tu hijo nacerá débil y enfermizo. Mira qué flaca estás. Tienes que engordar más para estar saludable y tener un mejor embarazo. Esa es Luana. Ahora pasamos a Antonia. Ahora, se entiende que Antonia va a pensar lo contrario, ¿no? Comer por 2 significa que soy la única fuente de nutrientes del bebé que crece dentro de mí. No que necesite duplicar lo que como. Debo alimentarme adecuada y racionadamente pensando en los nutrientes que necesitamos el feto y yo. Comer en exceso no quiere decir comer bien. Además, subir de peso es perjudicial tanto para el niño como para mí. El ginecólogo me advirtió que solo debo aumentar los kilogramos que corresponden al peso del bebé. Ya. Bien. A ver, pregunto. ¿Cuál sería la tesis, dice acá, de Luana? Cuando les pregunte cuál es la tesis de tal o cual individuo, yo me refiero a qué es lo que opina esta persona, cuál es la idea que sostiene. A ver.
¿Qué opina, qué sostiene Luana? A ver, dime. María Fernanda. Que debe alimentarse por dos porque lleva un hijo dentro y porque si no se alimenta será débil y enfermizo. Exactamente. Esencialmente lo que ella defiende es debes comer por dos. Debes comer, o mejor dicho, doble, ¿sí o no? Debes comer doble. Debes comer doble. Doble ración, digamos. Muy bien, hija. Eso es lo que ella defiende, eso es lo que ella sostiene. Ojo. Acá hago una acotación importante. La tesis, por favor, recuerden, es lo que la persona defiende, lo que la persona afirma. Y ella afirma que debe comer doble. ¿Ya? Ella afirma que debe comer doble. Luego vienen los argumentos. Ella explica por qué, los argumentos serían la explicación de por qué ella cree que pues esta mujer debe comer 2 veces o el doble de ración, digamos. ¿Ya? Porque estás embarazada, porque tienes un feto adentro que necesita de ti, que ¿ya? ¿Ya? Esos serían los argumentos. Pero la tesis de ella es, lo que ella afirma es que debe comer doble ración, digamos. ¿Ya? Ahora, la siguiente pregunta es, tesis de Antonia. ¿Qué es lo que afirma Antonia? Bueno, que Luana confunde el alimentarse saludablemente con comer demasiado. Ah, exactamente. A ver. Déjenme ver. Voy a cerrar esto. Ahí. Y a ver. Muy bien. Lo que ella defiende es comer doble. No es comer, digamos, por dos. O mejor dicho, lo que Antonia está defendiendo, lo que ella piensa que es lo correcto, digamos, es que debe comer no el doble de lo que ya comía, sino debe comer adecuadamente. Eso es esencialmente lo que ella dice, ¿correcto? Que no porque ella esté embarazada, tiene que comer el doble de lo que ya comía, sino que lo que tiene que hacer es comer adecuadamente. Ya, muy bien, hijo. Ahora, preguntamos acá, ¿cuál sería el punto de discrepancia? Es decir, ¿en qué punto ellas dos no están de acuerdo? En la alimentación. Ya, muy bien. Sería la alimentación o qué significa comer por dos, ¿no? Porque acá, justamente, si lo notan, dice acá, acá las dos tienen una idea que para cada una significa una cosa diferente, ¿no? Acá, por ejemplo, Luana dice, ahora tienes que comer por dos. Tienes que comer por dos. Para ella, comer por dos implica, para Luana, implica comer doble. Mientras que para Antonia, comer por dos implica comer adecuadamente, con los nutrientes que necesita, debido a que está embarazada. Entonces, ¿cómo lo podríamos plantear? A ver. Comer por dos. Ah, digámosle, ¿qué significa comer por dos? A ver, ¿qué significa comer por dos? Ah, muy bien, Peralta. También lo podríamos poner así. La alimentación durante el embarazo. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué alternativa sintetiza mejor la argumentación de Antonia? O sea, ¿cuál de las alternativas resume la propuesta de Antonia? A ver, tenemos qué alternativa. Es perjudicial que el incremento de peso de la mujer embarazada exceda el peso del bebé.
Comer por dos no significa simplemente que la madre gestante deba aumentar la cantidad de comida que consuma durante el embarazo. Una mujer embarazada debe preocuparse por su alimentación, ya que de ella el feto extrae los nutrientes que necesita. Llevar un embarazo saludable está vinculado especialmente con la calidad de la dieta y el peso de la madre y el niño. Tienes que engordar más para estar saludable. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Ajá, a ver, la B me dicen acá. A ver, la B. A ver, la B dice, comer por dos no significa simplemente que la madre gestante deba aumentar la cantidad de comida que consuma durante el embarazo. ¿Los demás están de acuerdo? ¿O tiene alguien una opinión contraria? Acá, por si acaso, como son textos contrapuestos, diálogos contrapuestos, acá la idea es que discutan. ¿Eh? La idea es discutir. ¿Alguien tiene una opinión contraria o todos están de acuerdo con que es la B, tal vez? Ajá, sintetiza el punto de vista de Antonia y el resto de alternativas podrían ser correctas, pero las demás alternativas se basan en generalizar temas de alimentos en él. Claro, como que las demás alternativas se van no tanto por resumir lo que dice Antonia, sino a puntos muy específicos de lo que ella dijo, ¿no? O sea, si la pregunta dice sintetiza, se refiere a que lo resumas, así, digamos, en general, ¿qué es lo que está tratando de probar Antonia? ¿Qué es lo que quiere demostrar? Y yo siento también que las demás alternativas van a puntos muy, muy, muy específicos. A puntos muy específicos. A ver, pero ¿alguien tiene una opinión contraria, tal vez? Muy bien, es la B. Muy bien, es la B. Ahora pasamos al siguiente texto, que también es chiquito todavía para que se vayan aclimatando con el tema. A ver. Dice, Patty. Ah, justamente el ejemplo que puse al inicio. Patty dice, el aborto es un asesinato injustificable. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona. Solo Dios tiene la potestad para hacerlo. Es la opinión de Patty, los argumentos que ella plantea. Arturo dice, ten en cuenta que la naturaleza es la más grande abortiva. Las mujeres abortan frecuentemente sin que éstas se den cuenta. Además, habría que preguntarse desde cuándo hablamos de persona. ¿Desde la concepción o desde el nacimiento? Ya. ¿Desde la concepción o desde el nacimiento? Ya. A ver, acá ya pasamos de frente a alternativas. Oye. El punto central de discrepancia entre Patty y Arturo es si el aborto implica una muerte natural o provocada, si el aborto es justificable o no, si el aborto es potestad o no de Dios, si el aborto implica la muerte de una persona, si el aborto es bueno o malo. Acá esto sí, hay que ver bien lo que ha tratado de decir cada uno. Porque parece chiquito, ¿no? Parece corto, pero... A ver. ¿En qué no están de acuerdo ellos? Discrepancia, ¿en qué no están de acuerdo? En que si el aborto es bueno o malo. Ajá, si el aborto... Acá parece que tenemos varias alternativas, ¿ah? Acá parece que es la E. Parece. Todavía no he dicho qué es la respuesta, pero parece que es la E. Muy bien. A ver, ¿alguien tiene otra opinión? No sobre el aborto, sino sobre... ¿Cuál es la respuesta?
O también podría ser la B, Miss. Ajá, si el aborto es justificable o no. Son, al fin, en cierta forma, son alternativas parecidas, ¿no? Y aparte, la persona de arriba, Patty, dice que es justificable o no. O sea, ella utiliza precisamente esa palabra, ¿no? Entonces, podríamos sospechar que la B es una posibilidad de respuesta. A ver. ¿Hay alguien que tenga tal vez otra alternativa? Acá, suéltense. Acá, si se equivocan, no pasa nada. No hay problema. Acá nadie se va a molestar. Acá más bien lo ideal es que participen. Que me digan que... La B. ¿También crees que es la B? ¿Ya? A ver, si el aborto es justificable. Tiene más relación con el tema en específico. ¿Ya? Si es justificable o no. O sea, una persona está defendiendo que el aborto se puede justificar y otra está diciendo que es algo que no se puede justificar. O sea, es algo imperdonable, por así decirlo. Ajá. Hay que fijarnos muy bien, en este caso, creo yo, en el uso de cada palabra, ¿no? Porque una cosa es decir justificable y otra cosa es decir bueno, ¿sí o no? Y ustedes, a ver, perciben que la discusión... A ver, perdón. Ajá, muy bien, porque Arturo lo que busca es justificar el aborto, o sea, no niega que o sea, vayamos a esto, ¿no? ¿Ustedes perciben que en algún momento en la discusión alguno cuestiona si es bueno o malo? O sea, hay alguno que diga, yo creo que es malo y yo creo que es bueno. Porque yo creo que acá para entender el tema es clave la opinión de Arturo. Como muy bien dices Mejía también. A ver. Porque Arturo no está negando la posibilidad de que ocurra el aborto. Arturo dice, el aborto ocurre sin siquiera que nos demos cuenta. O sea, pasa en la naturaleza, pasa en todas partes, ¿no? Y aparte, él cuestiona la idea de cuando uno considera un ser, ¿no? Cuando una persona es persona, ¿desde cuándo? Entonces, más que Arturo no ha dicho si le parece bien o le parece mal. Arturo lo que está explicando es que esto pasa, que esto ocurre, y que ahí no tiene nada que ver Dios. A diferencia de Patty, que piensa que no puede ocurrir, no debe ocurrir, digamos, el aborto, justamente porque queda en manos de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, no están diciendo, es bueno, es malo, como mayormente se tiende a manejar esta discusión en general, ¿no? Lo que ellos dicen, Patty piensa, no, esto no debe pasar, prácticamente nos da a entender, porque esto debería quedar en manos de Dios, la vida, la muerte. Mientras que en el caso de Arturo, él no dice, no es bueno, él no dice, no es malo. Él lo que dice es, que esto pasa, pues, que esto ocurre, sin siquiera a veces que nos demos cuenta. Entonces, muy bien, la respuesta es la B. Hay que prestar siempre, hay que ver con cuidado en estos ejercicios, en general en razonamiento verbal, qué palabras se utilizan en las alternativas. ¿Qué palabra? O sea, la palabra clave era justificable. 2. El argumento central de Patty, que sustenta su tesis, es... Ese yo creo que está sencillo. A ver, se nota, ¿no? Solo Dios puede disponer de la vida de la gente. Muy bien. Solo Dios puede decidir quién vive y quién muere. Ella es una persona, pues supongo yo, muy religiosa. Ajá, muy bien. Alternativa A, muy bien. Ahora, la pregunta 3. ¿Qué se desprende del discurso de Arturo? Ojo, yo me imagino que han visto este tipo de pregunta antes, pero la aclaro por si acaso. Cuando te preguntan qué se desprende, quiere decir que tal vez no está dicho en el texto de forma clara, pero tú puedes llegar a esta conclusión a partir de lo que has entendido. Es como una deducción, digamos. O sea, no está ahí, no te lo dice tal cual, así como para que lo subrayes en el texto, pero lo puedes interpretar a partir de lo que has comprendido de tu lectura. Es una deducción, es una inferencia, digamos. ¿Ya? Se desprende. ¿Qué idea puedo yo extraer, sacar a partir de lo que he leído? ¿Ya? A ver, ¿qué se desprende? ¿Qué podríamos entender? ¿Qué podríamos inferir a partir de lo que dice Arturo, a partir de su discurso? El aborto solo es provocado por la naturaleza. Las mujeres nunca son conscientes de sus abortos. El aborto se justifica totalmente.
La definición de persona ofrece algunas dudas. A ver. Acá me dicen la B. Peralta me dice la B. La B dice, las mujeres nunca son conscientes de sus abortos. Acá, nuevamente, yo les digo, preste mucha atención a las palabras, a qué palabras están en las alternativas. Esto es parece un poco tonto ya, pero es importante prestar mucha atención a qué palabras se utiliza en cada alternativa. A ver, acá me dicen la letra D. Las palabras de cada alternativa van a decirnos mucho. Por ejemplo, en el caso de la alternativa B, si bien lo menciona, si bien lo dice, las mujeres abortan frecuentemente sin que éstas se den cuenta, acá hay una palabra importante, que es frecuentemente. Frecuentemente significa que ocurre, pues, seguido, pero no siempre. Pero no siempre. Entonces, acá, cuando la alternativa B dice las mujeres nunca son conscientes de sus abortos, acá la palabra que me da ñañara es la palabra nunca. O sea, él no dice eso. Él no está diciendo que las mujeres nunca saben cuándo abortan, porque por una parte no es cierto, y por otra no es exactamente lo que está diciendo. A ver, acá me dicen la letra C. Ajá, el aborto se justifica totalmente. Nuevamente, acá la cuestión es esta palabra de acá. Totalmente. Yo creo que él no es tan extremista tampoco. O sea, lo que él está diciendo es, ya. Lo que él está diciendo es, ya, el aborto pasa. El aborto puede ocurrir, a veces no nos damos ni cuenta. Y aparte, pues, ¿qué es una persona finalmente? ¿No? Cuando uno considera algo a persona, ¿no? Pero no creo que él justifique totalmente el aborto. O sea, él no es tan tajante como sí lo es Patty, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, Arturo es como que tiene un punto de vista ahí intermedio, ¿no? O sea, él es medio tibio. No está ni tan no está ni como que a favor, no lo crucifica el aborto, pero tampoco es que esté así totalmente en contra. A ver. Ajá, algo así. Él no es como que apoye el aborto y diga, sí, yo estoy a favor o yo estoy totalmente en contra. Como les digo, medio tibio es. Entonces, de ahí podemos sacar cuál es la D. ¿Por qué? Porque pues él da a entender que no sabemos qué cosa es una persona finalmente, ¿no? O sea, cuando él en este momento dice, desde la concepción o desde el nacimiento hablamos de persona. Ay. O sea, ¿cuándo es? ¿Qué es persona? Cuando se concibe, cuando se produce pues la unión de espermatozoide, óvulo, desde la concepción o desde que nace. ¿Qué es persona? Para que recién podamos formarnos, digamos, una opinión sobre el aborto, ¿no? Eso es lo que él nos está dando a entender. Muy bien. A ver. Ahora pasamos a este que sí es un poquito más difícil, pero lo vamos a ver así rapidito. Dice el abogado, y tenemos a Elita. Elita será sentenciada a 30 años de cárcel y al pago de 100.000 soles de reparación civil al ser hallada culpable del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Matricidio. En agravio de su madre. Por si acaso, hay mucha gente que dice parricidio cuando se mata a la madre, y eso está mal. Parricidio es cuando se mata al padre, no a la madre. ¿Ya? Matricidio es. En agravio de su madre, Elizabeth Vázquez Marín, crimen ocurrido en enero de 2010, la cual fue hallada muerta de 60 puñaladas por su propia hija. Ahora Elita responde. No es cierto, señor juez. El abogado miente. No fueron 60 puñaladas como alude, como menciona. Solo fueron 35. Y es por defensa propia. Voy a apelar, ya que ella tenía, o sea, la madre, pues, ¿no? Tenía un cuchillo en la mano y fue la primera en atacarme. Yo solo me aseguré que no pueda atacarme más. Por eso soy inocente, señor juez. Ahora. Dice, la tesis, ajá,
Pregunta sobre tesis. La tesis del abogado es, o sea, no te están preguntando por si acaso qué argumentos utiliza el abogado para demostrar que él tiene razón. Lo que él te está diciendo, o la pregunta lo que te está diciendo es cuál es la tesis, qué idea defiende el abogado por medio de los argumentos. ¿Qué idea sostiene el abogado? ¿Qué es lo que opina el abogado? Ajá, la letra D. A ver, Elita solo estaba jugando con su madre y se le pasó la mano. Las evidencias señalan que Elita no tiene sentimientos. Elita tiene que ir a la silla eléctrica por parricidio. Primero es matricidio. Elita es culpable de la muerte de su madre y debe pagar. Las leyes dicen que las armas blancas están permitidas en defensa propia. Ya, está sencillo. ¿Eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que el abogado quiere hacer en sí, voy a usar el otro. Lo que el abogado quiere en sí es justamente demostrar que Elita es culpable. Su tesis es, Elita es culpable, y procede a explicar que es culpable por tal y tal motivo. Entonces su tesis es, Elita es culpable. Y los argumentos son los razonamientos con los que demuestra que pues Elita es culpable. 2. Es una deducción hecha a partir del texto. Lo mismo que hace rato que tal vez no dice el texto, pero lo podemos intuir. Lo podemos intuir e inferir a partir de lo que dice. A ver. Elita posee rasgos psicópatas sin remordimiento alguno. El abogado es corrupto y solo quiere sacar dinero al Estado. Las 35 puñaladas sí fueron en defensa propia, ya que la mamá quiso defenderse. Una hija puede propiciar 35 puñaladas. No puede propiciar 35 puñaladas, por ende, por lo tanto, no fue ella quien la mató. La policía buscaba culpables, y ¿quién mejor que la heredera de todo el dinero? Ojo, a partir del texto, o sea, no volemos tanto, no alucinemos tanto de, no, porque podría pasar, ¿no? No, yo creo que seguramente la mató porque quería plata. No, a partir del texto, no nuestras deducciones personales, sino a partir de lo que dice el texto. A ver, acá me dicen, muy bien, a ver, Matos me dice la A, Mejía me dice la A. A ver, la A dice, Elita posee rasgos psicópatas sin remordimiento alguno. Ajá, recuerden que cuando hablamos de deducciones, implica que no está en el texto, no se dice, pero yo puedo, como muy bien alguien me mencionó hace un momento acá en el chat, o sea, no está en el texto, no lo dice, pero yo lo puedo extraer a partir de lo que he leído, es una conclusión a la que yo puedo llegar. En ese sentido, a ver, vemos lo que dice Elita, y ella se esmera en defenderse, pero... Y ella dice, voy a apelar ya que ella tenía un cuchillo en la mano y fue la primera en atacarme. Yo solo me aseguré que no puedo atacarme más. Aparte, me hace gracia que dice, no fueron 60 puñaladas como alude, solo fueron 35. Se supone que eso lo hace mejor. Ya, la B es volar mucho, por ejemplo. La B es imaginar mucho. La E igual, no hay ningún momento en el texto que nos invite a pensar que esa es una posibilidad. ¿Ya? Estamos entre la A, C y D. A ver, una hija no puede propiciar 35 puñaladas, por ende no fue ella quien la... Eso no tiene nada que ver, porque puede pasar. Y acaba de afirmar ella que sí lo ha hecho, que sí le dio 35 puñaladas. Entre la A y la C, a ver, las 35 puñaladas sí fueron en defensa propia, ya que la mamá quiso defenderse. Pero eso lo sabemos solo a partir de lo que dice Elita. Ella dice que la mamá quiso defenderse, pero... Muy bien, la A. Elita posee rasgos psicópatas, sin remordimiento alguno. Y por último, ya para pasar a la pausa, ¿cuál es el tema en común entre el abogado y Elita? O sea, ¿qué podríamos decir? ¿Qué ideas comparten ellos? Si solo fueron 35 puñaladas y no 60 como dice el abogado tiene el sustento necesario para encerrarla, la culpabilidad en la muerte de Elizabeth Vázquez Marín,
Elita no puede ir presa por defensa propia. La coartada de Elita es muy buena, ya que no tenía la culpa. O sea, ¿cuál es el punto en el que sí están de acuerdo, digamos? ¿Cuál es el tema en común? ¿De qué están hablando en común? ¿En qué sí están como que medio de acuerdo? A ver, la B. Al afirmar los hechos, asegurar que mató a su mamá si es culpable de los hechos. Ajá. El abogado tiene sustento necesario para encerrarla. Pero recordemos que ella piensa más bien lo contrario, ¿no? Ya que ella no debería ser, ella es inocente, dice, porque lo hizo en defensa propia. Entonces ella no está de acuerdo con que es culpable. O sea que en todo caso ella tiene razones para que no la metan presa. A ver, ay, perdón. La C dice, la culpabilidad en la muerte de Elizabeth Vázquez Marín. Muy bien. La C. ¿Qué es lo que están discutiendo en común ellos? La culpabilidad, si es culpable o no en la muerte de Elizabeth Vázquez Marín. Eso es lo que están discutiendo, ¿no? Ajá. Muy bien. Listo, nos vamos a la pausa, volvemos y continuamos con el tema. Espero que en la siguiente mitad participen más. Ahorita están participando, pero espero que participen más. Pausamos acá entonces. ¿Alguna pregunta por si acaso, antes de que acabe el tiempo? ¿Duda algo? Pregunta. A ver. Ah, ya, muy bien. Igual, si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganla. Acá yo soy feliz de responder preguntas. Me gusta que me pregunten cosas. Acá todas las preguntas son bienvenidas del tema. Listo. Nos vemos entonces en 10 minutos.